¿Qué tal amigos? Soy Avatar, sed bienvenidos al primer vídeo crítica sobre una película. Como ya advertí en el último vídeo, iba a empezar a traer este contenido al canal que se sumará al que ya llegaba habitualmente. ¿Pero tu canal no iba sobre videojuegos? Mi canal será de lo que yo quiera que sea, y como también soy Yo cineasta... no quiero ver vídeos sobre películas. Pues venga, ahueca el ala. Además, en este vídeo voy a hablar de una película dramática, así que humo al zorro. The Road es posiblemente mi película de temática posapocalíptica preferida, y para mí lo que más la hace destacar es el trasfondo de la narrativa. Aquí nos olvidamos de los motivos, nos olvidamos de los culpables y nos olvidamos del problema. Lo único que importa, lo único que de verdad es trascendental es la pérdida de la humanidad en los individuos. La historia se centra en sus personajes, en un viaje de sufrimiento donde poco queda por lo que luchar más allá del amor que siente un padre por su hijo, y la inevitable sensación de que es lo único bueno que queda en un mundo devastado y poblado por monstruos, que en realidad son muy humanos. The Road fue estrenada en el año 2009 y fue dirigida por John Hillcoat. Basada en la novela original que le da su nombre, la película está protagonizada por Viggo Mortensen en el papel del padre y por Cody Smith Mitchell en el papel del hijo, retratando a un padre y su hijo en un desierto posapocalíptico. La película tuvo un lanzamiento limitado en los cines de Norteamérica a partir del 25 de noviembre del 2009 y fue estrenada en algunos cines del Reino Unido. The Road se compone por tres actos bien definidos donde se nos presenta una narrativa convencional, es decir, presentación, desarrollo y conclusión. El gran atractivo del film es sin duda el trasfondo de los personajes, lo que luego llevaría a inspirar a un videojuego muy poderoso que todos conocemos, The Last of Us. Y es que la narrativa se envuelve de esta historia protagonizada por un padre y un hijo que ni siquiera poseen un nombre. Esto, por supuesto, está escrito adrede para transmitir la poca importancia que tiene en este mundo las cosas más banales. La historia empieza con un flashback en el que vemos al protagonista con su esposa y nos muestran la vida de una pareja que espera a un hijo. Al poco se insinúa algún tipo de catástrofe, de la que poco más se sugiere. Tras el sueño vemos ante nosotros los resultados de un mundo en decadencia. El protagonista nos relata que el mundo se terminó tras un destello de luz, el cual se muere y que escasea el alimento. La vegetación y el mundo animal ha llegado a su fin, y solo quedan humanos hambrientos que practican el canibalismo. Sin embargo, los protagonistas sobreviven con lo poco que encuentran en la carretera, evitando esa práctica y eludiendo el resto de sobrevivientes. El primer acto claramente nos presenta a un padre sin esperanza que ha vivido tiempos mejores y a un hijo que ha nacido en un mundo destruido, sin recursos ni comodidades, siempre con miedo pero con ganas de vivir. Para enfatizar esto se nos muestra una granja donde los componentes de esa familia decidieron quitarse la vida antes de morir de hambre, o bien antes de que otros supervivientes acaben por encontrarlos y se los coman. Un nuevo flashback nos muestra el nacimiento del niño, donde claramente la madre ha perdido las ganas de vivir y donde se nos muestra que preferiría no dar a luz para no traer a este mundo la vida de su hijo en una escena desgarradora. El ser humano es capaz de lo mejor y a su vez de lo peor. La carretera está llena de supervivientes hambrientos y ya en el presente se nos muestra una escena donde el padre debe decidir si matar o morir. Tras acabar con un hombre que hacía peligrar la vida de su hijo, escapan del lugar e intenta consolar al niño, devastado por el miedo. A continuación se nos muestra que los supervivientes están dispuestos a comerse incluso a sus propios compañeros, lo que nos transmite hasta qué punto es peligrosa la carretera. La premisa sigue siendo la misma, un padre que sin esperanzas intenta sobrevivir por el bien de su hijo, un hombre que ha vivido tiempos mejores, que sabe que no hay esperanza, pero que no puede hacer otra cosa. Para enfatizar este sentimiento se nos muestra un nuevo flashback donde vemos a la madre abandonar a padre e hijo mientras desaparece en la espesura del invierno a sabiendas que morirá, eligiendo ese destino en lugar de esperar a la muerte, ya sea por el hambre o por el canibalismo. El contraste entre ambos personajes se hace más evidente en este punto. Por un lado, vemos a un hombre que no es capaz de ver la luz al final del túnel, mientras que por otro, tenemos a un niño que no conoce otra cosa y cree que merece la pena luchar por una vida mejor.
Y aquí es donde empieza el segundo acto. El segundo acto representa la supervivencia. Ya tenemos contexto sobre los personajes y sobre el mundo que les rodea. Nada más comenzar, vemos a los protagonistas abordar una granja donde hallan una trampilla que da a un sótano, donde encuentran a decenas de personas que han sido capturadas por un grupo de supervivientes y los están utilizando como ganado para alimentarse. Antes de poder huir del lugar, los inquilinos de la casa llegan y padre e hijo se ocultan en la planta de arriba. Ante la impotencia y verse acorralados, el padre duda entre matarse a ambos o no para no sufrir el destino del canibalismo. Por suerte, las personas atrapadas en el sótano consiguen abrir la trampilla, lo que permite a los protagonistas huir. El mensaje es devastador. Por un lado tenemos a una humanidad que ha perdido la capacidad de sentir algo que no sea hambre, y por otro el de un padre que está dispuesto a matar incluso a su propio hijo antes de verle en manos de unos caníbales. Debo deciros que este sentimiento no es en absoluto erróneo. He hablado con madres que ante una situación así matarían a sus propios hijos. Poco después se nos muestra que el hijo ve a un niño como él merodeando por la zona y sintiéndose desesperado lo persigue con la esperanza de poder hablar con él. Cabe señalar que el niño no ha visto nunca antes otro niño como él, pero eso no le impide tener esperanza, y la esperanza llega porque padre e hijo encuentran un refugio nuclear lleno de alimentos. Entonces la película nos regala un momento, el primero, donde se muestra a los personajes felices y podemos verlos disfrutar de algo parecido a vivir un momento normal dentro de este mundo desolado y sin misericordia. Es increíble cómo ambos actores actúan de tal forma que transmiten lo que puede llegar a sentir una persona que después de mucho tiempo pueden disfrutar de algo que en su momento era muy ordinario, mientras que el otro lo mira como si no entendiera absolutamente nada. Es ese punto el que nos hace sentir que estamos ante dos personas de dos mundos muy diferentes. La alegría no dura mucho, ya que a medianoche escuchan pasos de gente merodeando por la zona de arriba de la escotilla. Justo en este momento es cuando el acto 2 empieza a conectarse con el tercer acto. Padre e hijo deciden cargar con lo que pueden y huir del lugar. Sin embargo, el niño no comprende por qué deben abandonar aquel refugio, lo que demuestra que aún no es consciente de todos los peligros que los rodean. El acto 3 lo podríamos considerar el acto de la reconciliación, y así nos lo demuestran desde el inicio, considerando que estamos ante la conclusión y que este film no deja de ser una adaptación de la novela, me sorprende lo bien hilado que está considerando que la película no dura más de 2 horas. Tras regresar a la carretera, los protagonistas se encuentran con un superviviente, un anciano medio ciego. Aunque a regañadientes, el padre permite que el anciano les acompañe por un corto periodo de tiempo. Sin embargo, el niño se encariña con él, por lo que acaban pasando la noche juntos, mostrando el devastador estado en el que le ha dejado este mundo. A la mañana siguiente, el anciano se marcha y padre e hijo discuten, porque el niño cree que el anciano no es una mala persona y que ellos le están dejando morir. Siempre dices, cuidado con la gente mala. Ese anciano no era malo. Ya ni siquiera los distingues. El conflicto que existe entre ambos personajes refleja la desconfianza de alguien que sabe cómo es el mundo y la ingenuidad de un niño, que no debería estar viviendo ese infierno. Al final no deja de ser un reflejo de nuestro mundo y de nuestra historia como humanidad. La intención de los protagonistas es llegar hasta la costa, donde tal vez las cosas sean diferentes. De camino se nos muestra cómo ambos empiezan a estar al límite. El padre parece enfermo por la falta de alimento, mientras que el niño parece contagiar algún tipo de enfermedad virulenta. Ya en la costa pasa la noche en la playa y al día siguiente, mientras el niño duerme, el padre se mete en el agua para intentar recuperar algunas cosas que puedan ser de valor. No obstante, alguien aprovecha su ausencia y se lleva el carro. Al regresar, el padre decide intentar dar alcance a la persona que les ha robado y junto al niño le siguen el rastro hasta dar con su paradero. Sin misericordia, decide robarle todo a la persona que a su vez le robó el carro, despojándole de todo. Aquí se demuestra hasta qué punto alguien que no es malvado puede quedar retorcido por la situación, llegando hasta límites que no querría. Usted habría hecho lo mismo. Me moriré aquí fuera. Poco después, padre e hijo son atacados por unos supervivientes y tras defenderse, el padre queda malherido de una pierna, lo que lleva a empeorar la enfermedad que ya tenía. Sin fuerzas, se ven obligados a abandonar el carro con sus pertenencias y a deambular hasta caer exhaustos.
Finalmente el padre, preso de la enfermedad, cae sobre la arena y tras pedirle a su hijo que debe ser fuerte y que debe buscar a los buenos, se disculpa y muere. El hijo se queda dormido junto a su cadáver mientras llora. Horas después, el niño se despierta y se lamenta, pero divisa a un hombre. El hombre se le acerca y a lo que el niño responde apuntándole con la pistola. Tras decirle que les ha estado siguiendo, expone que puede irse con él y con su familia. Así es como vemos que esta persona viaja con su mujer y con un niño y una niña, y un perro. Es así como el protagonista entiende que son aquellos que les seguían. Finalmente comprende que son los buenos, y dejando el cadáver de su padre atrás, se marcha con los recién llegados. A fin de cuentas, tenía razón, no todo el mundo es malo. ¿Se ha acabado ya el dramatismo? Pero tú no te habías ido. Sí, pero he vuelto. The Road es una película con mucha personalidad, que va desde la saturación de los colores grisáceos hasta la complejidad de los personajes, detallada a través de pequeños gestos de humanidad. Su mundo es cruel y no tiene misericordia. Me encanta que hayan querido enfatizar en la falta de humanidad de los personajes. De hecho, podría llegar a considerar que no es un film que se disfrute, sino que se sufre. Tiene algunos puntos flacos, donde la historia parece transcurrir sin avanzar, pero en ningún caso se siente pesado. Lo curioso es que no es una película que tenga que recurrir a grandes efectos especiales, ni a escenas excesivamente gores para mostrar la crudeza del ser humano. Las escenas no es que sean una virguería, pero es que la interpretación de ambos protagonistas me parece muy lograda, capaz de transmitir con la mirada y sus gestos. En mi opinión, es una de esas películas que merece ser vista al menos una vez y que muestra, tal y como yo pienso, de qué sería capaz el ser humano. Y bueno, hasta aquí llegamos con la primera crítica a una película. Solo recordaros que podéis suscribiros si aún no lo habéis hecho y darle a la campanita para que YouTube os notifique cada vez que suba un nuevo vídeo. Esto es todo por ahora, os ha hablado Avatar y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta pronto.